Bueno, vamos a continuar el tema de lo que es la exploración. Ya habíamos visto anteriormente todo lo que era la exploración subjetiva, con todas sus estructuras, con todas sus características. Luego vamos a pasar a lo que es la exploración objetiva como tal. Para esto, por favor, les voy a pedir que utilicen el texto que se les ha dado para que me puedan seguir. Ya tienen ustedes también, o se les está pasando el PDF de lo que es PETI para que ustedes puedan leer en caso de que no tengan el libro. Bien, dicho esto, entonces comenzamos con lo que es la exploración objetiva. Como objetivo, si se quiere, o como principio, para no repetir la palabra, la exploración objetiva tiene por fin determinar las estructuras o las funciones que son responsables de los síntomas del paciente. En ese sentido, tenemos toda una estructura también que ustedes pueden ver en la pantalla y que vamos a ir describiendo posteriormente uno a uno. Déjenme sacar un momentito el puntero. Ya entonces, vamos por partes. Acá tenemos la observación. Posteriormente las pruebas articulares, musculares y neurológicas, las pruebas especiales, la capacidad funcional, la palpación y los movimientos accesorios. Vamos a ir describiendo todas estas una por una. Vamos a hacerlo en forma muy rápido, por puesto que los videos no tienen que ser muy largos, así que tienen que ustedes que complementar todo esto, por favor. Entonces, pasamos directamente a lo que es la observación. En cuanto a la observación, quiero decirles que la observación informal, por lo menos, ya se hace el momento en que entra la persona hacia donde estamos nosotros. Ya estamos haciendo una evaluación informal, ¿no? Una observación informal. Entonces, todos estos detalles ya el fisioterapeuta ya con la práctica va asumiendo y va guardando para cuando llegue el momento de anotar. Pero, de acuerdo a la estructura, tenemos la observación informal y formal. Primero tenemos una observación informal que les decía se ve desde el primer momento en que el usuario entra hacia nosotros, donde vamos a ver la posición estática y dinámica de manera informal. Vuelvo a repetir, acá todavía no se mide, no se hace. Sí tiene parámetros que eso tenemos que ver en lo que es capacidad sensitiva visual, ¿no? Para que podamos nosotros evaluar esto también. Luego vemos la calidad de movimientos, cómo está realizando los movimientos, mediante nos habla, mediante se sienta, se echa, qué sé yo, mediante lo que esté haciendo el paciente en ese momento. Es importante que veamos las características posturales y la expresión de la cara, es decir, qué posturas toma el paciente y cuál es la expresión de la cara, porque nos puede dar esto muchos datos también o complementar los datos de dolor, etcétera. Ya, entonces, eso en cuanto a la parte informal. Lo que es la parte formal ya, aquí sí ya empezamos a realizar mediciones exactas. Necesitamos ver postura. Ya ustedes, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que Petty tiene muchos cuadros ya caracterizados como síndromes. Entonces estos síndromes los vamos a revisar también un poco, ¿ya? Entonces, sobre todo los que dice Petty. Hay muchos más, pero en eso tenemos que ser expertos nosotros en ya valorar lo que es postura. Evidentemente podemos tomar ya puntos acá como es la línea de la plomada, etcétera, para ver todo este aspecto de lo que es la postura. Vamos a retomar bien en el siguiente slide. Morfología muscular, es decir, si tiene un lado más trofismo que el otro, algún músculo hipotrófico, qué sé yo, ¿no? Entonces en una observación todavía no estamos midiendo exactamente acá. Igualmente las partes blandas, entonces podemos ver, ya aquí hay algo importante que es la marcha. La marcha es todo mundo, pero podemos tomarlo desde el punto de vista más simple, es decir, ver la marcha del individuo desde el frente, de costado y en vista posterior. ¿Qué tomamos en la marcha? Justamente lo que compone la marcha, ¿no? Entonces la fase de apoyo y la fase de balanceo. En la fase de apoyo es importante ver lo que es el contacto del talón, el apoyo plantar medio y despegue del talón. En cambio, en la fase de balanceo es importante ver ya el despegue del pie
luego la fase de aceleración, balanceo medio y la fase de desaceleración hasta el contacto nuevamente con el talón. Obviamente que no solamente es ver esto, sino una vez que se determina esto, ya sabemos qué músculos, qué articulaciones están implicadas en el movimiento que podríamos ver normal o anormal. Bueno, vamos a usar esas palabras, aunque no se debería en esta parte, pero para que se me entienda un poco mejor. Y por último también determinar la actitud y sentimientos del paciente, si es un paciente que colabora, que no colabora, si tiene tendencias a la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos esos aspectos vamos a ver acá. Entramos a lo que son los síndromes posturales. Y acá les decía, Petit ya tiene determinados una serie de síndromes posturales que vamos a ver de manera rápida. Comenzamos entonces con lo que es el síndrome cruzado superior, donde vamos a ver que existe una protracción de hombro como primer aspecto, una elevación también de los hombros, hay una rotación y una tendencia a la abducción de las escápulas, ¿no? Entonces va a haber posiblemente escápulas aladas. Acá ya nos demuestran los músculos que puedan estar implicados en este asunto. Y también tenemos el síndrome cruzado inferior, ya donde hay anteversión pélvica, un aumento de la lordosis lumbar y una semiflexión de las caderas también. Pasamos luego a lo que es la espalda plana, ¿sí? Entonces tienen ustedes acá una vista, si se quiere, esquemática y una vista del cuerpo, cómo se presenta. Acá hay rectificación de las curvas, generalmente se vuelve toda una sola línea, muchas veces también con la parte cervical también. Entonces, bien característico esto de lo que se llama la espalda plana. Luego podemos ver lo que es la espalda plana, o perdón, el síndrome por capas. Esta es la parte de síndrome por capas. En una vista posterior va a aparecer capas alternas de músculos hipertróficos y músculos hipotróficos, ¿no? Entonces, en todo el cuerpo. Esto caracteriza al síndrome por capas. Por favor, complementen la lectura. La postura de cifosis lordosis en este síndrome caracterizado se habla que acá hay un síndrome cruzado superior y un síndrome cruzado inferior y como resultante tenemos toda esta desviación de la columna en este sentido. Por último tenemos la postura de la espalda oscilante, como vemos acá. Hay un desplazamiento del cuerpo, pero lo principal que caracteriza a este síndrome es la flexión de la cabeza hacia adelante. Entonces, como han podido ver ustedes, hay un sinfín de síndromes. Estos son los caracterizados por Petit. Pero ustedes tienen que complementar también, obviamente volverse expertos en esta cuestión de determinar los síndromes posturales que hubiera, porque a partir de ahí podemos determinar también muchos otros aspectos relacionados con las estrategias terapéuticas y también las estrategias de la exploración. Nos vamos a dedicar en este video a lo que son las pruebas articulares, también de forma bastante rápida. Quiero aquí mencionar que a pruebas articulares no solamente es hacer la goniometría, sino tenemos toda esta estructura que está acá en el cuadro. Vamos a ver pruebas de estabilidad articular, movimientos articulares fisiológicos activos, los movimientos articulares fisiológicos activos con hiperpresión y la modificación a la exploración de los movimientos activos. Comenzamos hablando de lo que es la estabilidad articular. Esta se tiene que dar a nivel de todas las articulaciones. Tenemos que saber las pruebas de estabilidad articular de todas las articulaciones del cuerpo. Esto con el fin justamente de determinar si es que hay estas estructuras que puedan estar inestables por causa de ligamentos, por causa de cápsulas o también por músculos, ¿no? Entonces esto pueden también complementar bastante en el libro de Backup de pruebas. Justamente ahí están todas las pruebas de estabilidad articular, pero pueden utilizar el mismo libro de Petit o utilizar el libro de Netter, etcétera, lo que ustedes quieran para ver esto.
Obviamente pasamos a lo que son los movimientos articulares fisiológicos activos y acá sí es importante la goniometría. Algo importante para mencionar lo de la goniometría. Siempre se debe hacer la goniometría desde un punto de vista activo. Es decir, los movimientos tienen que hacerse de manera activa para poder hacer las mediciones respectivas. En otro punto vamos a ver que sí puede haber el caso de la parte pasiva, pero es mucho más útil medir, hacer goniometría ya con movimientos activos. Los movimientos articulares fisiológicos activos con hiperpresión, uh, esto sí nos tenemos que detener a mirar porque ¿qué significa hiperpresión? Primero habíamos dicho que cuando en la exploración subjetiva ya el síntoma es grave, no podemos realizar la hiperpresión en las pruebas objetivas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es la hiperpresión? La hiperpresión se va a definir como la sensación terminal. Generalmente lo conocemos los fisioterapeutas más que todo como sensación terminal. Es como acaba el movimiento. Y esto es importante para nosotros. No acaba el movimiento solamente cuando hacemos la medición, es decir, cuando vemos el arco de movimiento de la persona, sino, o de la estructura más bien, sino que cuando termina supuestamente este arco, entonces nosotros hacemos, eh, forzamos un poco más esta articulación y vamos a ver que tenemos otra segunda parada. Esta segunda parada puede ser blanda, puede ser firme, puede ser dura. Cuando es blanda, cuando hay choque de músculos, como en el caso de la flexión de rodilla, por eso se denomina blanda. Cuando es firme, como acá en el caso de la muñeca, ¿no? Entonces cuando el movimiento va a estar limitado, ¿por qué? Por la cápsula y por ligamentos sobre todo. Y cuando es dura, cuando hay un choque óseo, como en el caso de la extensión del codo. Fíjense que en el codo, por ejemplo, puede ser una sensación terminal dura, ¿ya? Esto nos resulta la hiperpresión dura cuando se realiza la extensión, pero la sensación terminal es blanda cuando se realiza la flexión. Entonces, esa es la parte fisiológica. Pero cuando se examina articulación, vamos a ver que hay la parte patológica o con alteración. Vamos a decir que puede haber, por ejemplo, estos términos, aunque ustedes pueden acá mencionar muchos más. Esto es algunos de los que nos menciona Petty. Hay una sensación firme menos elástica, es decir, la sensación normal es firme en esta articulación, por ejemplo, pero es menos elástica, es más dura. O puede ser muy elástica, más bien por el contrario, se nos va hacia atrás. Hablamos de una sensación terminal esponjosa en algunos tipos de inflamaciones de las articulaciones que sentimos exactamente como si esta articulación tuviera esponja. No sé si ustedes pueden comparar con lo que es esas esponjas que ponen en los arreglos florales. Es exactamente esa sensación que hay. Generalmente, les vuelvo a repetir, es cuando la articulación está inflamada, entonces hay esta sensación. O podemos hablar de una sensación terminal vacía, que es cuando no podemos trabajar la hiperpresión, ya sea por dolor, porque el paciente no quiere que se le realiza esta prueba. Pasamos a lo que son pruebas de diferenciación. Eso van a trabajar ustedes ya en un trabajo, en una dinámica que ya les voy a hacer pronto. Entonces tenemos acá las pruebas de Ciriax, que son pruebas para diferenciar si la lesión es articular o extraarticular. Entonces tiene diferentes parámetros, pero fíjense cómo Ciriax, este médico que nos ha hecho inclusive muchas pruebas para nosotros, y una de ellas es esta. Las pruebas para diferenciar también acá se utilizan para ver si es que la lesión es articular o es una lesión nerviosa. Igualmente ustedes me van a complementar eso en el trabajo que vayamos a hacer cuando se les indique. Tenemos acá algo importante que es el patrón capsular. Es decir, cuando la cápsula está afectada, ¿sí? Nos referimos a lo que es patrón capsular. ¿Qué quiere decir el patrón capsular? Es una limitación de los movimientos en orden descendente de afectación. ¿Qué quiere decir esto? En el hombro, por ejemplo, tenemos diferentes movimientos, pero cuando está la cápsula afectada, se afecta el movimiento de manera muy específica. Quiere decir, el primer movimiento que se va a limitar en forma mucho más importante o muy importante es la rotación externa. Luego va a ser la abducción
y por último va a ser la rotación interna. Si están esos tres movimientos en ese orden así afectados, entonces podemos decir que es un patrón capsular positivo del hombro. ¿Esto qué quiere decir? Que la cápsula está afectada. Todas las articulaciones del cuerpo tienen patrones capsulares. Igualmente se les va a mandar a ustedes algún link para que ustedes puedan ver todos los patrones capsulares. Aunque también en PETI, en el libro de PETI que se les está enviando, también está el patrón, todos los patrones capsulares de las articulaciones. Tenemos el aumento de volumen, es decir, ¿cómo vamos a medir el aumento de volumen? Obviamente vamos a hacer una perimetría, ¿no? Entonces, de la articulación es recomendable, al igual que en la parte muscular, para hacer una perimetría, tomen puntos óseos fijos para poder hacer una buena perimetría. Por último, tenemos lo que son los movimientos fisiológicos pasivos. Estos movimientos nos van a servir, primero, para hacer una comparación en la prueba de diferenciación anteriormente. Van a servir en el movimiento de articulaciones pequeñas como segmentos intervertebrales. Los movimientos que se realizan entre las vértebras es difícil medir. Entonces, por lo tanto, nos sirve estas manipulaciones para poder ver justamente cómo están estos movimientos. Y obviamente la calidad de movimiento. Tenemos que realizar todo el movimiento entonces, para poder ver si es que se está realizando si tiene, por ejemplo, está conservada la estabilidad o existen desviaciones al momento de realizar los movimientos, etcétera, etcétera. Si hay ruidos, o sea, un mundo. La recomendación hasta acá, por favor, nuevamente, es que complementen sus lecturas con lo que se les está mandando o si tienen ustedes otro tipo también de libros sobre exploración, por favor, complementen. Gracias. Con esto acabamos esta parte de articular.